como vista al final para ver si se ve la vamos a ver de nuevo el texto que vimos la vez pasada, la cronosis de Fer. Si podemos avanzar. ¿Pudieron leer algo? Ahora vamos a verlo. A ver qué pasa con eso. Por ahí confunde un poquito. A mí me tengo una duda en incluir un concepto que lo mencioné la vez pasada, está en el texto de teórico también, que es de abreacciones o abracciones. Creo más o menos que en época no está muy desarrollado. Sí, o sea, todo. No sé si es importante, pero mencionaron varias veces. Bueno, vamos a tomar las dos cosas. El tema de los ejemplos, lo leyeron, vamos a ver algo, pero cuando nosotros tomamos ejemplos son muy puntuales y los anunciamos. Es decir, ni estos ejemplos que sean en neuropsicosis de defensa no los vamos a tomar. El caso Emma, que viene después, es un ejemplo que vamos a tomar en la segunda parte, en la parte práctica, algo del caso Juanito, o les nombramos Elizabeth Bonet en la parte de teórico, pero estos ejemplos, Freud da ejemplos bastante vagos. Entonces, si bien nosotros no vamos, como yo les dije la vez pasada, a tomar psicopatología, son da un diagnóstico, pues da otro. Si quieren los leemos. Si vos tomaste algo de eso. No. Al ir leyendo los conceptos, en el medio sí, él da esos ejemplos que me da muy poca información, entonces por ahí no se entiende mucho. Eso es lo que me pasó. No son Pero para tomar. Claro. Ya nosotros si tomamos un ejemplo decimos tomamos este ejemplo y lo desarrollamos, pero así al voleo no vamos a tomar ejemplos. Por eso yo le dije a la pasada que no vemos psicopatología. En el programa igualmente están enumerados, dice el caso de Emma, todo la palabra que no recuerdo. Entonces, ese sí, y que hay otros. Hay casos que sí. Creo que son que más o menos Muy poquito y si tomamos pero de algún ejemplo vamos a decir qué páginas, de qué manera, ¿sí? Y por qué. Esto justo en este texto no son buenos. Pero bueno, los podemos leer y ver que no, pero de todas maneras no entran. Eso es lo que decimos. Bueno, volvemos a este texto. Abreacción no me olvido. Después vemos algo. No voy a pegarla. Nos dan una lista por docente. Pero voy a decir por Facebook.
4. Vamos a empezar. La primera parte, el primer eje es el eje histórico. Donde los autores o interlocutores que toma Freud son uno que ya habrán visto un poco en teórico, por lo que dicen, ¿no? Charcot, que no está en el texto de las neuropsicosis de defensa, pero que es importante porque a partir toma Charcot, ¿no? Desde la histeria, el que venía estudiando la histeria era Charcot, y lo toma para romper su posición respecto del trauma, ¿sí? Charcot habla de histeria, pero habla de trauma físico. Esto ya lo habrán visto en el teórico, ¿no? Bueno, ¿sí? Bien. Entonces, lo que dice Charcot es que se tiene que producir un trauma en el cuerpo, ¿sí? Por eso lo toma como trauma físico y hay una insuficiente descarga de ese trauma y entonces se produce un histeria. Lo que Freud, paralelo a esto, toma algo de Charcot, no sé si ustedes lo vieron como aversión, creo que sí, y habla de método catártico. En esta época hablaba de método catártico o también toma la hipnosis, ¿sí? Voy a contestar, eso puede ser una pregunta más de teóricos, no nuestra. Ahora viene el texto de neuropsicosis. Pero no va a ser una... Entiendo, pero yo les voy ubicando los ejes porque son textos que son bastante parecidos, pero nosotros no vamos a tomar esa parte. De todas maneras, habrán visto que algo así en teóricos como que lo que aparece es una arborificación de representaciones, que una representación trae a otra representación y así, etc. Lo que dice Freud es que a partir de lo que él encuentra como síntoma, para poder levantar el síntoma, lo dice en este momento, después se le complica la teoría, él tendría que ir para atrás, desde el síntoma hasta el trauma, como si pudiera llegar al trauma, después va a decir que no. Y entonces, hacer una catarsis o a través de la palabra poder entonces levantar el síntoma, como desde, ¿no? Entonces, o vamos para un lado y se produce un síntoma, o vamos para atrás y a través de la catarsis se levanta el síntoma. Él cree en este momento que levantando el síntoma cura la enfermedad. Un ratito más tarde va a decir que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque él va a levantar el síntoma y lo que le va a restar es la capacidad del sujeto para formar siempre nuevos síntomas. Entonces va a decir, bueno, entonces eso no es cura, total. Y entonces va a tener que pensar en otra pregunta que guíe su clínica. Por ahora es así. Y entonces la reacción es largar a través de la palabra, ¿no? Tomar el síntoma y ir a través de las representaciones, ir para atrás y largarlo por la palabra. El corte que hace con Charcot es que Freud va a mirar a plantear un trauma psíquico. ¿Qué quiere decir un trauma psíquico? Que tiene mecanismos psíquicos. ¿Sí? Los otros dos autores del eje histórico son Breuer y Janet. Leo algo y vamos marcando puntos importantes. De Janet, dijimos la vez pasada que él va a tomar la posición que tiene respecto de una teoría innatista, que quiere decir que Janet supone que nacemos o no histéricos, ¿sí?
Y entonces, que la histeria es una degeneración, con quien Freud no va a comulgar en absolutamente nada y va a decir, no pienso como Janet, se va a abrir de este autor, ¿sí? Pero se va a acercar más a Breuer. Breuer claramente no piensa las histerias como innatas, sino como adquiridas, secundarias. Con Breuer escribió algunos textos, está más cerca de Breuer en su pensamiento, como Estudios sobre la histeria. Este es un texto de 1894, pero un año antes, en el 93, él trabaja en Estudios sobre la histeria, y entonces se siente mucho más cercano a Breuer, si bien también va a romper con Breuer. Una pregunta puede ser el eje histórico, y punto, de parcial. Por lo cual, un poco en eso hay que hablar. Hay una cuestión con la que también coincide, que es la escisión de conciencia. Esta es la base para pensar la teoría, dice Freud. Esto es conciencia, ¿sí? Se habla de una división de conciencia como base para pensar la histeria. En esto también coincide con Breuer. Entonces dijimos que para Breuer la histeria es secundaria, adquirida, y para Janet es innata, pero acá Freud rompe. ¿Sí? Breuer mencionaba algo de onírico. Sí, se habla de estados oníricos, pero no tienen que desarrollar la histeria. ¿Sí? Habla de un histerinoide, la pueden nombrar, si tienen esa pregunta de parcial, no desarrolla. Se habla de histeria signoide, que aparecen a través de unos estados oníricos, donde después se desarrolla la histeria. Pero no nos vamos a meter en qué quiere decir esa histeria. ¿Sí? Cuando abre el texto, dice pasar, que Freud va a decir, voy a hacer una modificación, una aportación a la teoría de la histeria, y rompe con todos estos, salvo en la coincidencia que tiene con Breuer respecto de que la histeria es adquirida y que la base y condición para una histeria es la escisión de conciencia. Y ahí se abre otro camino. Y entonces otro eje en el texto. ¿Sí? La vez pasada yo les dije que todo el texto está apoyado en el último párrafo. Entonces, el último párrafo lo plantea con algo que se llama hipótesis auxiliar. ¿Sí? Todo el texto se puede leer a partir de la hipótesis auxiliar. Si se cumple la hipótesis auxiliar o no se cumple la hipótesis auxiliar. Y entonces la hipótesis auxiliar es, en las funciones psíquicas es necesario distinguir algo, monto de afecto o suma de excitación, que lo nombramos la vez pasada, que tiene todas las características de una cantidad, puede aumentar, disminuir, desplazarse o descargarse. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Acaso sería la angustia, el terror? No estamos viendo angustia, no tiene teorizada la angustia, no tiene teorizado el terror. Eso era lo que tengo. ¿Sería una cuestión especial, una emoción especial? No tiene características de sentimientos. Okay. La angustia es un concepto que no es medible tampoco, y lo va a teorizar, acá van a tener algo en relación a la angustia en seminario, no en práctica. O sea, el eje angustia, seminario. Y a esta altura tiene un concepto bastante particular
respecto de la sexualidad. No tiene todavía la sexualidad infantil. Supone que aparece algo de la sexualidad a partir de la pubertad y relacionado con los caracteres secundarios, biológicos. Por eso habla de la pubertad. ¿Sí? Entonces, la sexualidad a esta altura le queda ligada muy a las cuestiones sexuales y a la neurosis de angustia o a la neurastenia, como descarga o no descarga de. Pero todavía no le encuentra un mecanismo más. El afecto a esta altura es más algo que le da a la representación esta característica de insistencia, de volver a aparecer. ¿Sí? O en términos de reproche, o en términos de, por ejemplo, en la neurosis obsesiva lo vas a encontrar escrito en el texto como drama, que después lo va a retomar. Pero esto tiene que ver con la compulsión. Es decir, hay un afecto, no importa qué, que se le adhiere o se desplaza al cuerpo, ¿no? Es lo que le da este drama, monto de afecto o suma de excitación, es lo que hace que este afecto o le da a la representación esta cuestión del desplazamiento, de la existencia, ¿sí? Ok, no, la condición todavía no hay. Bueno, ojo con todo esto. Terror aparece en 1920, estamos en 1894. Claro. Angustia va a nombrar, pero lo van a nombrar en el eje, lo van a ver en el eje de seminario, no es esto, ¿sí? Lo único que vemos acá es la posibilidad de desplazamiento, de aumento, disminución o descarga respecto de este afecto. Pero es lo que les decía la otra vez, es difícil leer a Freud, porque uno dice afecto y dice, ¿qué es afecto? ¿Qué está diciendo? ¿Que me pongo mal? ¿Que me algo? ¿Angustia? O No, también me empezó por el lado de lo funcional, pero no está. 9-14. Claro. No tiene conceptualizado, algo del drag va a tomar, pero mira todo lo que tenemos que recorrer. Por eso les decía otra vez, no dice inconsciente, no dice pulsión, no dice angustia acá, no tiene conceptualizado nada. Entonces, vuelvo, en las funciones psíquicas hay que distinguir algo, monto de afecto o suma de excitación, que tiene todas las propiedades o características de una cantidad, puede aumentar, disminuir, desplazarse o descargarse, y se expande por las huellas némicas, que todavía tampoco sabemos qué es, pero suponemos entonces, anticipadamente, que en el aparato hay algo que marca el aparato, marcas del aparato, y que este monto de afecto las recorre. ¿Sí? Así como en algún momento esta hipótesis la saca de la física, pero pensémoslo como si fuera el cauce de un río donde el agua pasa siempre por el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, se expande por las huellas némicas de las representaciones, tal como lo haría una carga eléctrica a través de la superficie de los cuerpos. ¿Sí? Esta es la hipótesis auxiliar. Perdón, así sería como casi un retroceso o algo así. ¿Cómo sería ese recorrido del punto de afecto? También es rápido pensarlo, porque no sabemos de qué aparato ni siquiera está hablando. Pero nombró huellas némicas, se adelantó. Entonces, se supone que algo de lo que interesa al aparato, no todo, lo vamos a ver recién en sueños, marca el aparato. Eso supone que el modo de afecto va a recorrer el aparato de alguna manera. O retroactivamente o no, pero estamos, ¿no? Digo, ¿no bien? Sí, acá se deduce que algo de las representaciones queda en el aparato, como marca. Y el monto de afecto lo puede recorrer. ¿Está bien? Está bien lo que vos decís, porque si lo recorre, que le recorre para atrás. Puede recorrer la Porque dice huella, claro. Claro. Bueno, esas huellas son marcas que han dejado algunas representaciones. ¿Qué es una representación?
representación, tampoco lo sabemos a esta altura. Una idea, un pensamiento, algo que deja marca en el aparato está claro. ¿Sí? A partir de esta hipótesis, entonces va a plantear que no es lo mismo, vuelvo a repetir, la teoría de la defensa y la hipótesis auxiliar. Esta es la hipótesis auxiliar. ¿Sí? Bien. Sirve para pensar también el método catártico en relación a la reacción. Porque si este monto de afecto se puede descargar, justifica que el método que hay a esta altura es que a través de la palabra uno puede descargar y entonces levantar el síntoma. Esto lo justifica. La característica que tiene esta hipótesis auxiliar es que se cumple si el monto de afecto o la suma de excitación quedan sueltos. Es decir, necesariamente tiene que haber separación. Y este monto de afecto tiene que estar suelto para que recorra este aparato, o se descargue, aumente, se desplace. Entonces, Está unido a la claro. Entonces, Freud dice, voy a hacer una modificación, aportación a la teoría de la histeria, que no rompe con estos autores, y entonces va a plantear la teoría de la defensa. Es decir, va a hablar de una histeria de defensa. Base y condición de la teoría de la defensa, dijimos, es la escisión de consenso. Es decir, él cree que hay una base donde hay una escisión de consenso. Se justifica dos lugares, todavía no habla inconsciente tampoco. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿la escisión de la conciencia tiene algo que ver con la bipolaridad o nada que ver? Nada. No, nada que ver. Eso es un cuadro psiquiátrico que aparece en el DSM-4 hoy en la psiquiatría. Y que la psiquiatría no diagnostica como el psicoanálisis. En la psiquiatría vos tenés un conjunto de síntomas que justifican un diagnóstico. No es menor, el psicoanálisis lo toma, pero en base a la psiquiatría. Nosotros no diagnosticamos bipolaridad. No hacemos a esta altura psicopatología tampoco, es lo que les vengo diciendo. Más adelante les cuento cómo diagnostica el psicoanálisis si quieren, pero si yo se los digo ahora vamos a hacer una ensalada rusa. Entonces, vamos a poco. Entonces, la histeria la teoría de la defensa. Dijimos que aparece, ¿no? En lo que dice Freud es que aparece un sujeto, ¿sí? Con un acto voluntario, como en el caso de Elizabeth, que ya lo habrán visto, ¿no? Donde al sujeto se le presenta una representación, idea, pensamiento, que insiste y molesta. En el caso de Elizabeth estaba pensando en un tipo mientras cuidaba a su padre, ¿sí? Y ella, ¿qué trata de hacer? Trata de alejar esa representación porque la molestaba, ¿sí? Eso lo hace mediante un acto voluntario. Ahí está bien. Entonces le apareció una representación con qué característica. Intrusiva. Sigma. Cualquier cosa era, me pica el pie, sexual. Sí o sí. Dijimos entonces que hay una masa de representaciones, que es el yo, una masa de representaciones hasta que aparece una con esta característica sexual que entra en conflicto con el resto de las representaciones del yo. ¿Sí? Ahí estamos. Toda representación
cruzada con un monto de afecto o suma de excitación. Lo que le confiere a la representación esta insistencia, ¿sí?, en el aparato. Dijimos, aparece un acto voluntario, ¿no? El sujeto lo que trata es de alejar a la representación, pero en su lugar, si él logra alejar a la representación, lo que la reemplaza es el síntoma. La defensa no actúa de manera voluntaria. Lo que hace la defensa es defenderse de este conflicto, de que hay una representación sexual que entra en conflicto con el resto de las representaciones del yo. Y lo soluciona de esta manera, dividiendo a la representación del monto de afecto, provocando acá una separación. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Pregunten, ¿eh? ¿Esta representación a dónde va? Baja el nivel un segundo grupo psíquico. ¿Bien? Un segundo grupo psíquico. Pero no baja a ningún nivel. No, pero aquí era como inconciliable, entonces se vuelve más liviana al sacar el monto de afecto. Queda apartada en un segundo grupo psíquico. Es decir, que la representación, o sea, el sujeto logra que no vuelva a traer problemas al trabajo social, recién existe. Pero este monto de afecto queda suelto y Freud dice que no puede quedar suelto en el aparato. ¿Sí? Entonces, dijimos, si hay separación, ¿qué se cumple? La hipótesis auxiliar. La hipótesis auxiliar es que en las funciones psíquicas hay un monto de afecto que puede aumentar, disminuir, desplazarse o descargarse. Esa hipótesis se cumple si y solo si hay separación. Si no, no se puede cumplir. Y se cumple cuando hay estos síntomas, o una histeria, o representación obsesivo-compulsiva, o fobia. Solo en esos casos se cumple la separación entre representación y monto de afecto, por ende se cumple la hipótesis auxiliar. ¿Sí? Entonces, en el caso de la histeria hay un desplazamiento, se cumple la hipótesis auxiliar, hay separación y hay desplazamiento. ¿Sí? El monto de afecto va a parar al cuerpo. Forma un síntoma histérico mediante un mecanismo que se llama conversión. Anticipo y leemos un cachito. En el caso de la representación obsesivo-compulsiva, la fobia también se cumple la hipótesis auxiliar porque hay separación. ¿Sí? Y en este caso el monto de afecto no va al cuerpo, sino que va a otra representación. Y el mecanismo se llama encefalograma. ¿Sí?
principalmente por el pensamiento, ¿no? Que es marcado, Porque puede haber desplazamiento. Y porque ese mundo de afecto se puede trasladar, desplazar a otra cosa, ya sea el cuerpo o sea una representación. Es decir, para que se cumpla el punto de vista auxiliar, el mundo de afecto tiene que quedar suelto. ¿Sí? Profe, cuando va a la fobia es cuando se va a un objeto, Sí, una cosa. a un objeto, pero que también tiene valor la representación. ¿Sí? Se podría decir, entonces, por ejemplo, en la hipótesis auxiliar, cuando hay separación, cuando se produce el síntoma como histeria y la fobia. Porque hay separación, hay histeria o neurosis obsesiva, como quieran llamarla, o fobia. Sin separación no podría haber esos síntomas. ¿Sí? O sea, entonces yo quería aclarar con la división de hipótesis auxiliar. Que hay separación y eso justifica que se cumple. No hay separación, no se cumple. Profe, una pregunta. ¿El monto de afecto tiene algo que ver con la compulsión o nada que ver? Sí, Sí. ¿Serían sinónimos o no? Sí. está en ese lugar. Ok. La neurosis obsesiva está en ese lugar. Ok. Entonces, la conversión, dijimos, es el mecanismo de la histeria, ¿sí? Es la capacidad convertidora. Tiene que ver con tomar una parte del cuerpo, no cualquier parte, sino aquella parte que tiene que ver con la historia titular de ese paciente, y entonces lo toma también con valor de representación. La vez pasada les decía, si ese paciente no puede hacer hablar al síntoma, no es psicoanálisis. ¿Sí? Si me trae una radiografía y me dice, acá está, no hay psicoanálisis. Es decir, que ese lugar del cuerpo vale como representación porque tiene que formar parte de un relato. En el caso de Elizabeth, ¿por qué la pierna? Y eso tiene que tener valor de relato. ¿Se entiende? Bien, en el caso de la representación obsesivo-compulsiva, neurosis obsesiva, no hay o no está presente esta capacidad convertidora en la persona. Entonces, Lo resuelve de otra manera, digamos. sí, no es consciente, Sí. porque cada uno hace lo que puede estructuralmente. ¿Sí? A esta altura son síntomas, porque ustedes van a ver por qué no siguen los ejemplos. En el último ejemplo, por ejemplo, él agarra y dice, este paciente tuvo primero una neurosis obsesiva, después una histeria y después una psicosis. Es posible que uno tenga toda esa posibilidad, entonces no está diagnosticando. Pero si no lo llevaba como artesa convierte en psicosis, ¿eso dijo un qué? No, yo de hecho se los aclaro hoy, no lo anoten. El que es neurótico es neurótico, y el que es psicótico es psicótico y no hay cambio de estructura. ¿Vieron cuando uno dice no vayas al psicólogo te puede volver loco? No. No hay posibilidad o no hay pasaje de estructura. Claro, por eso digo, no, yo veo como que En el psicoanálisis tenemos algunos sienten. En el psicoanálisis tenemos tres grandes estructuras. Y ninguno zafa de alguna de estas. O uno es neurótico, o uno es psicótico, o uno es perverso. No hay pasaje de estructura. No hay. Con suerte, y agradeciéndole al universo, que el psicoanálisis no ve al universo, son los únicos. ¿Puede haber dos estructuras en una misma persona? Tampoco. No. Puede haber casos más bordes, con algún síntoma, puede haber alguna cosa más borde a esta altura y hay cuadros bastante bordes, pero no hay pasaje.
es psicótico no puede ser neurótico, porque se analiza, ni ningún neurótico se va a volver un psicótico porque se analiza, no hay. Por eso, digo, todas estas cuestiones, por ejemplo, en la perversión. Primero que un perverso no consulta, fácil. Sí, nadie va a venir a decir, estoy angustiado porque violé. No. Porque gozan de cuestiones distintas. Es decir, el perverso goza de la angustia del otro. No de malo. Esto está bien, pero algo hay que hacer con eso. Culturalmente goza de eso. Entonces vamos a ir viendo muy poco de lo que es psicopatología, porque van a ver, ya les dije, en otra materia, pero a esta altura ya también vemos que o hay separación o no hay separación. Es lo que la estructura puede, no es que quiere. ¿Sí? Si no hay separación sería psicótico. No me arriesgo a decirlo porque no creo que, no sé si lo tenía tan claro. Acá son dos mecanismos distintos. En la psicosis no hay separación. No, ya está el tema. Perfecto. ¿Todos somos una cosa o la otra? ¿Neurótico? ¿Todos? ¿Qué sería ser neurótico? En algún momento Freud va a decir, por el hecho de soñar, ya somos neuróticos. Es decir, uno no se cura del inconsciente ni de la angustia, sí de alguna cuestión, pero ¿para qué sirve el psicoanálisis? Tenemos todo el año, no va a dar ahora, pero por el hecho de soñar, con suerte, somos neuróticos. Es decir, uno no puede creer que hay uno en ese mundo que tenga, que no tenga inconsciente. No, por ese hecho simplemente somos neuróticos. Ahora, van a ver que a lo largo de la teoría de Freud, él va a decir, como si hubiera un parámetro de normalidad que lo va a ir rompiendo. Porque al principio va a decir, bueno, en realidad comparamos con un aparato más cerca de la normalidad, sería esto, pero sería para ti, era totalmente normal. Pero con suerte, somos neuróticos. ¿Sí? Bien. Es un gran tema, eso. Por eso es que Freud, y por eso ya empezamos a transmitir sin decir individuo, porque Freud no cree en un individuo total. De hecho, ya hablar de una decisión de conciencia es que hay una división estructural, que no es solamente, no hay una división estructural. ¿Sí? Es decir, es una cuestión bastante, un atentado narcisista el psicoanálisis, si quiere. Uno se la tiene que bancar, que no está completo. Y en alguna de estas cae, ¿no? Entonces, todo el proceso que hace Freud, fíjense en 1894, ya hoy decir, che, no hay totalmente normales, puede ser un problema, imagínense en 1894. Un atentado tremendo. Bien, revolvemos. En la neurosis obsesiva o representación obsesivo-compulsiva también hay desplazamiento. El desplazamiento no es a una parte del cuerpo porque no está presente la capacidad convertidora, sino que se enlaza a otra representación. Una representación cualquiera no, también tiene que ver con la historia de padecimiento de ese sujeto, pero le confiere a esa representación un afecto exagerado. Dijimos la vez pasada, ¿no? Estos rituales donde uno repite en esa acción obsesiva o esa ritual obsesiva N veces, ¿no? Lavarse las manos, el gas, o no pisar, bueno, un montón de cuestiones donde toma un afecto prestado, esa representación, por un hecho que a eso lo llaman el enlace falso. ¿Sí? La fobia es lo mismo. Ese objeto tiene carácter de representación, ¿no? Donde toma un afecto y
diferencia que tiene es que si ese objeto está presente, aparece la angustia, si no está presente, no aparece. Dijimos que sabrán ustedes también que la fobia es contemporánea. No puede ser cualquier objeto, tiene que ser primero dentro de la historia del padecimiento del sujeto, pero además tiene que ser contemporáneo, ¿no? No, la vez pasada uno no le tiene miedo, por ejemplo, al carruaje. No se va a entender en su puta vida con un carruaje, no le fobia. ¿Sí? En esos casos, entonces, se cumple la hipótesis auxiliar, hay separación, división entre monto, afecto y representación. Y eso, entonces, puede producir estos dos síntomas. ¿Sí? En el caso de la psicosis, no hay separación. ¿Sí? No logra la defensa, ¿no? La separación entre el monto de afecto y la representación. Sino que lo que sucede es que el yo rechaza de manera conjunta a la representación más el monto de afecto. Hay un rechazo conjunto. Lo que Freud dice que esto se lleva puesto una parte de la realidad, ¿sí? Modifica la realidad. La representación no la llama acá inconciliable, sino intolerable. Profe, allá yo se refiere a la conciencia de uno mismo, ¿no? Sí. Y está en lo de la conciencia. Entonces, sí, es una masa de representaciones, ideas, pensamientos. En el caso de la representación debilitada, ¿sí? Acá lo que hace es excluirla de la masa de representaciones y dejarla como una marca debilitada. ¿Sí? Lo que queda es un resto, que es el monto de afecto, que le confiere este desplazamiento posible. Está claro entonces, en la psicosis no hay desplazamiento, no se cumple la hipótesis auxiliar, hay rechazo conjunto. Entonces, ¿el beneficio cuál sería? El tema de la psicosis. Beneficio, no sé. Bueno, ¿cuál sería lo que busca la persona? O sea, si uno pudiera elegir. Hay que salirse de la idea de la voluntario. Nadie elige la estructura. Seguramente nadie piensa psicótico. Es absolutamente involuntario. Lo único voluntario que logró Freud hasta ahora es tratar de no pensar en el momento que aparece esa representación y porque resulta incómodo, lo que sea. Todo el resto, desde que yo hable de defensa, es involuntario. No, yo soy capaz como que lo hice como que la defensa es eficaz, porque la persona anula ambas cosas, pero que no hay beneficio, o sea, eso eficaz la defensa. Porque no, a ver, vamos a pensar en mí. En el caso de la histeria, también la nombra como una histeria eficaz. No, pero como que la persona lo padece igual, como que la psicosis no padece nada porque lo anula. Sí, pero directamente entrar como en un plano irreal. Sí, eso sí. En el caso de la histeria, Freud dice que es más enérgica porque lo que aparece es la queja. Me duele, me molesta. En el caso de la neurosis obsesiva es bastante más insoportable
la compulsión es más clara. Insiste a modo de ritual, de acción obsesiva. En el caso de la fobia, también, porque aparece la angustia y aparece una inhibición fatal. Es más enérgica en el caso de la psicosis, pero te saca de la realidad, digo, lo que es. ¿Cuál es la comparación? Claro, eso sí, como que igual hay un trastorno psicológico, como que piensan todo el tema de por eso No sé qué idea hay del psicótico que se mueve por el mundo. Freud en este momento habla de que se puede curar el síntoma a través. Incluso habla de cura en la psicosis. Esa es mi duda. ¿Cómo si a través de la oración curaría la histeria y la obsesión compulsiva, el mismo No tiene otro. también a través de la oración cura la psicosis? No tiene otro. De hecho, por eso le digo, en el ejemplo que él da de psicosis, primero es histérico, después es obsesivo, después reemplaza una parte de la realidad. No lo tiene como gran estructura, lo tiene como un síntoma. Y otra duda, entonces no tiene un mecanismo. ¿Exclusivo? No, Sí, habla de un exclusivo. rechazo. Simplemente rechaza conjuntamente la representación y la mundo afectiva. Exacto. Okay. Son 3 síntomas. ¿Sí? Esos 3 síntomas conforman la neuropsicosis de Freud. Se llama cualquiera de estos 3 neuropsicosis de Freud. Bueno, ¿dudas de este texto? Profe, una pregunta, pesada, pero ¿cómo se genera la separación entre la representación y el monto de afecto? ¿Qué es lo que separa? La defensa. La defensa, que son esos 3 síntomas. No, o no. La defensa. Ah, la defensa. Un mecanismo, una operación, y acá vamos a entrar en otro problema. Hay operaciones del aparato psíquico que, de la misma manera que ahora vamos a tener acá la defensa, más adelante vamos a tener a la represión. Va a haber un reemplazo más adelante de lo que es la represión por la defensa. Son operaciones psíquicas que se producen. ¿Vieron esta serie? Digo, como por asombrar lo actual. Adolescencia. Es interesante, por ejemplo, este punto donde, una frase donde la madre le dice: a los dos los criamos igual. En uno operó algo, en otro no operó. Hay algo a nivel de la ley que no operó. ¿Es voluntario? No. Pero hay ahí una conjunción, ¿no? Una estructura donde algo opera o no opera. Padres que se llevan bien, se dan besos, hacen chistes, escuchan música, y uno dice: ¿pero por qué acá operó y acá no operó? Algo pasó. No es consciente, eso les quiero decir. Son operaciones del aparato psíquico, donde Freud recién empieza a descubrir. Y Freud también lo dice como la crianza, ¿no? Como evidencia fuera también. Sí, no. Después se complejiza mucho más el psicoanálisis, con Freud, con Lacan. ¿Qué lugar tiene ese hijo en esa tríada, ¿no? En el deseo de la madre, nos falta recopilazo. Pero, digo, ya con el primer texto que vemos que hay algo que nosotros no manejamos, no es que elegimos, no es esto que vos decís, che, pero no elegimos qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí dijo es: no nacemos de esa manera, porque ya se separó de esa lógica innatista. Se produce secundariamente a través de determinadas cuestiones, ¿no? En relación a la figura ¿no?
falta que sea la mamá, la estaríamos viendo, pero sin embargo hay algo en relación al otro que se produce o no se produce, ¿no? Esa es la conformación de la estructura durante todos los primeros años de vida. Y eso produce un sujeto que tiene una estructura y que puede entonces tener determinadas operaciones o no. No es de maldad, de bondad, no es voluntario, ¿no? Cuando vos hablas de la situación de defensa, hablamos de histeria, la neurosis obsesiva, la psicosis, y la otra, la perversión que No, eso es la gana. Ok, todavía no aparece. Ni va a aparecer. No aparece. Ok. Algo podríamos, sí, va a aparecer algo. Cuando empecemos a la función, por Va a aparecer acá, estas eran las tres estructuras que No es estructura. tampoco. Todavía no tiene. Va a decir síntoma. Necesitamos redes con Bueno, la vez que viene vamos a ver manuscrito acá, manuscrito acá y qué más, empezamos, que es esta Platón Pseudos. Platón Pseudos es primera mentira. El texto de Emma, ese sí es un caso clínico que vamos a tomar, el primer caso clínico que se saca del proyecto de la psicología para neurólogos, está ahí adentro, que es un escrito que él hace para neurólogos que no le sirve a ningún neurólogo. Pero Emma, vamos a ver estos textos. Acá. Y el caso Emma está como Platón Pseudos. Creo que nos recomienda leerlos o leerlos después de clase cuando lo leí por la primera vez. Este no lo leo. Ok. Este si quieren no. O sea, más que se carga el leo. No. Tiene mucha cosa de ubicar el campo, de esto. Vamos a hablar de esto. ¿Sí? Medio juntos, porque se pueden tomar juntos también. ¿Sí? No son preguntas de relación, todavía a esta altura, en el último parcial, pero estos dos se pueden tomar. ¿Sí? Bueno, como lista. Van entendiendo, no se vuelvan a tomar, o sea, no está mal. Yo les digo así, digo, no, mirá que, pero porque hay cosas de las que vamos a tener que salir. Determinados conceptos que me dicen, quiere decir, no. ¿Por dónde viene este mecanismo? No. Entonces, yo sé que en este momento es difícil, porque ustedes tienen que creer en algunas cuestiones, algo que les decía la otra vez, se analicen y entonces hayan, ¿no? en esa clínica propia, hayan podido, bueno, encontrar un giro en un análisis, ¿no? De repente decir una palabra y sorprenderse que están hablando de otra cosa, digo, por ahí ese contexto de análisis hace que uno pueda creer más en la existencia del inconsciente, por haber pasado por una experiencia de ese estilo. Pero si no, es como, ¿no? Creen. Digo, nosotros trabajamos con la palabra. Pero ¿cómo hacer una consulta? Él dice como que esas vivencias están formadas de recuerdos y después se va a repasar la hipnosis. ¿A través de qué vía llegan los recuerdos entonces? ¿La palabra? Sí. Muy bien. Él tiene a esta altura hipnosis y método catártico. Después nos va a dejar para tomar el método que es la asociación libre, que es a partir de una representación asocia libremente. Falta un poco. Hasta la hipnosis es dar una orden que el paciente se olvida de esa orden, pero en un momento de la hipnosis produce una acción.
Después va a dejar eso, si bien va a usar ese método hipnótico para pensar en qué hay inconsciente en nosotros. Pero lo va a dejar. Por ahora tenemos esos dos métodos. Muchas gracias. Veamos que están todos, porque ya esta duda no se para pisar nada. Aguayo, avecilla, país, ¿Qué te pensás que soy? ¿Que soy gaucho? El negro. Ya ves, pero todo lo pusiste mal. Sobra uno. No, ahora está bien, ¿no? Es sobra uno. ¿Está loco vos? ¿Y por qué mierda sobra uno? ¿Y falta ese? ¿Está igual o no? Igual. Ese sobra por mitad dos, no sé por si se rompe el motor. Ese es el repuesto, vos. No sabes que hay un repuesto. ¿Y pullover? ¿Qué te va a poner? ¿Pullover? ¿Qué te va a poner arriba? Esta campera. No me la saco. ¿En serio la van a camperar? Sí, ahí. Así va a ir.
ya esa, ¿no? Sí. Ahí volví. La T. La T no.